buenas tardes, los saluda con mucho gusto y nuevamente Carlos García de Alba, embajador de México en Italia y coordinador del Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Inicio por agradecer al presidente de la FIL, Raúl Padilla López, al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y desde luego también me dirijo a la coordinadora general del Foro sobre Migración y Desarrollo, a la doctora Leticia Leal Moya, y aprovecho también para agradecer el siempre generoso y profesional apoyo que le da a los trabajos desde esta universidad al Foro Internacional Yasmín Cano. Creo que es muy meritorio reconocer que desde hace 12 años se lleva a cabo esta iniciativa, que nació conversando con el presidente de la FIL y con la doctora Leal sobre la importancia creciente que tenían los fenómenos migratorios. Pero sobre todo hace 12 años veíamos venir un auge que se ha demostrado lastimosamente cierto de la migración internacional, que cada vez más seres humanos, por cualquier razón, laboral, por razones también bélicas, humanitarias, o como veremos en esta edición del foro, hasta por razones sentimentales, deciden tomar una importante decisión de vida, que es cambiar de país, de región, de cultura, de idioma, en ocasiones de religión, etc. Pero lo cierto es que la migración internacional ha tenido un auge rápido, creciente, se antoja irrefrenable, y hoy día en el continente europeo, por citar un ejemplo, casi 1 de 4 europeos vive en un país distinto al que lo vio nacer. Entonces, creo que debemos de reconocer que fue visionaria y en su momento pionera la iniciativa que tomó la FIL de Guadalajara de crear este foro permanente sobre migración internacional y desarrollo, que corre en paralelo durante los días de la FIL, que por cierto felicito a los organizadores, a Marisol Schulz, por esta 36ª edición de esta ya consolidada, exitosa y orgullosa Feria Internacional del Libro. Creo que este año el foro está dedicado a un tema novedoso, poco estudiado, debo decir, y que dice claramente que necesitamos ver cada vez más con lupa, en detalle, al migrante, al individuo que decide tomar la decisión de abandonar su país. Hemos analizado en las 11 ediciones previas fenómenos sociológicos, laborales, económicos, étnicos, etc. Pero en esta ocasión decidimos centrar al ser humano y observar uno de los fenómenos crecientes, que es la migración por amor. En efecto, cada vez más seres humanos, desde la década de los 90 sobre todo en adelante, como lo dirán los expertos, los panelistas que presentaré después, verán que el auge de la tecnología, el auge del internet, de las redes sociales, ha llevado a que cada vez más personas se conozcan en el internet y que decidan tomar una decisión muy trascendental, que es migrar por razones emotivas y sentimentales. No es un fenómeno nuevo, pero ciertamente ha crecido, se ha expandido, se ha globalizado. Lo que necesitamos es entenderlo, investigarlo, estudiarlo más, explicar las consecuencias que ello tiene, y por eso decidimos este año dedicar el foro a este crucial argumento que, insisto, es el ser humano, sus circunstancias que lo llevan
a crear o intentar crear una nueva familia, en muchas ocasiones a tener una relación de pareja estable o inestable, a casarse, en fin, veremos estos detalles de esta importante decisión que va detrás, que va acompañada de la migración sentimental. La verdad es que habría que decirlo con mucho cuidado, pero en ocasiones casi el derecho de entrada a un país por amor significa dejar una vida personal detrás, significa en muchas ocasiones abrazar un proyecto personal distinto o no un proyecto, como por desgracia con frecuencia pasa, que la persona dejó atrás una carrera profesional, una estabilidad social y emocional y abraza en un país distinto un proyecto de vida que está generalmente contemplado a largo plazo, pero que en ocasiones no resulta ser como se pensó. Claro, habrá también muchas ocasiones en que sí resulta ser ese proyecto de matrimonio, de procreación, de vida familiar, que sí fue lo que se esperaba. Pero hay que decirlo, ¿cuántas veces al amor sigue el desamor? ¿Cuántas personas, por desgracia, se encuentran con el pasar del tiempo que esa apuesta personal no resultó lo atractiva, lo feliz, lo conveniente que se esperaba? Hay que decir también, la inmensa mayoría de los casos tienen que ver con las mujeres. En el caso específico de Italia, que conozco de cerca, el 70% de la comunidad mexicana, de alrededor de 7-8 mil personas, son mujeres, y una buena cantidad de ellas que viven a lo largo y ancho de las 20 regiones de este país, llegaron en esas circunstancias con el boleto de entrada que significaba un proyecto de vida prometedor y en ocasiones, por desgracia, lo repito, no resultó ser lo que ellas esperaban. Se encuentran en situaciones de fragilidad, de desconocimiento del idioma, de una cultura que es muy distinta, y no solo hablo de Italia, de muchas más, porque insisto, este fenómeno se ha globalizado, que las lleva en ocasiones a aislarse, a entrar en dinámicas negativas, con una gran fragilidad que compromete su propio proyecto de vida. Entonces, escuchemos con mucha atención a los panelistas que aceptaron muy generosamente participar en este tema, que yo estoy seguro nos va a dar mucha importante información de lo que ya lo dije. Es un proyecto, es un tema creciente, pero muy poco estudiado y muy poco investigado. Y por cierto, en nuestro país, en México, creo que nos hace mucha falta investigar este crucial tema. No solo de los mexicanos que emigran por amor, sino cuántos extranjeros también emigran por amor a México. Entonces, ese es el objetivo y por eso estamos de nuevo en la Feria Internacional del Libro hablando de este importante tema. Yo quisiera, antes de concluir mi participación, presentar a los 3 panelistas que amablemente nos van a presentar sus investigaciones, sus proyectos académicos que han llevado a cabo cada uno de ellos 3, como lo escucharán, desde hace tiempo. Así que iniciaría por presentar a la doctora Paulina Sabugal Paz, a quien por cierto conozco, hemos trabajado juntos en este tema y que me consta el profesionalismo, el rigor, la seriedad con la que desde hace ya varios años lleva adelante sus investigaciones sobre este crucial tema. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Políticas, con una especialización en Sociología de Procesos Culturales en la Universidad de Pisa, en la región toscana de Italia. En cotutela con la Universidad Roma III, en la ciudad capital de Roma, Italia. Sus intereses científicos se enmarcan en una línea innovadora de investigación que vincula el amor y la migración,
en la investigación en relación a la migración de mujeres mexicanas que migran por amor a Italia, las parejas biculturales se convierten en una especie de laboratorio que permite explorar y discutir dinámicas de exclusión, discriminación, racismo e integración en el contexto del fenómeno migratorio. Al mismo tiempo, este estudio de caso le ha permitido considerar las prácticas culturales que se mantienen y las que se pierden durante el proceso migratorio, además de discutir el amor moderno y el mercado de los afectos en un mundo globalizado a través del matrimonio, la familia, la sexualidad y los roles de género. Su formación internacional e interdisciplinaria le ha dado la oportunidad de presentar sus trabajos en congresos internacionales en distintos países de Europa y de América Latina, así como realizar periodos de investigación en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y en la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, España. Paulina, desde el año 2019, colabora con el Instituto Universitario Europeo y los Archivos Históricos de la Unión Europea en el marco de su programa educativo. La doctora es también miembro del Centro Interuniversitario Azafal, del Centro de Estudios de Área Comparada, o sea, Asia, África, América Latina, con sede en la Universidad de Siena, también en la región de la Toscana, en Italia, en donde colabora desde el 2021 con el curso Cultura e Instituciones en América Latina. Muy bienvenida y muy agradecido contigo, querida Paulina. Tu contribución ha sido clave para lograr armar este importante panel. Te escucharemos con mucho interés. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mi nombre es Paulina Sabugal y soy doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Pisa en Italia, en cotutela con la Universidad de Roma III. Actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral precisamente en la Universidad de Guadalajara, siempre en relación a estos temas que nos atañen a todos aquí, que es el amor y la migración. Me siento muy honrada de participar en este Foro Internacional de Migración con un tema tan relevante para nuestro país como es justamente la movilidad y el género. Mi investigación en los últimos años se ha concentrado principalmente en el flujo de migración femenina de México hacia Italia, en el marco de un fenómeno conocido como migración por amor. Pero, ¿qué es la migración por amor? La migración por amor se trata de un fenómeno relativamente reciente en donde la migración es motivada principalmente por razones afectivas o sentimentales. Esto se traduce en términos concretos en que se migra para llevar a cabo un proyecto de pareja o familia en otro país con una persona que normalmente es local o nativa de ese lugar. En este tipo de migración matrimonial, la pareja se vuelve la llave de acceso a los derechos de entrada a la sociedad que acoge a los cónyuges migrantes, lo que muchas veces puede crear gran desequilibrio, desigualdad en términos de derechos y de la pareja misma. Ahora, ¿por qué México e Italia? En 2015, cuando empecé esta investigación, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, IMER, publicó cifras que para mí eran alarmantes y muy significativas. Era uno de los 5 países con más migración de mexicanos en Europa, junto con España, Polonia en relación al idioma, Alemania y Holanda. En Italia había registrados alrededor de 4,000 mexicanos residentes en Italia, pero se presumía que la cifra real giraba en torno a 7,000 mexicanos. Esta cifra no era clara si se consideraba también a los mexicanos que habían adquirido la doble nacionalidad y a los mexicanos nacidos en Italia. También se sabe que los mexicanos no estamos obligados a registrarnos ante las embajadas cuando llegan al país huésped, por lo cual hay mucha incertidumbre respecto a cuál es el número real de personas procedentes de México que viven en Italia o en otros países de Europa. El 73% de estos 4,127 mexicanos registrados que señalaba el IMER eran mujeres.
Sin embargo, los datos de qué hacían estas mujeres en Italia eran ambiguos. No se sabía si eran estudiantes, eran profesionistas, amas de casa. Había una gran incógnita ahí. En 2020 salió a la luz otro dato particular. El 46.8% de los 12 millones de personas mexicanos que vivían fuera del territorio nacional son mujeres, dato que coloca a México dentro de los primeros 5 países de origen con el mayor número de mujeres emigrantes en el mundo, según datos de InMujeres. A partir de ahí es que partió el interés y la urgencia personal de trabajar con la migración femenina de mexicanas en Italia. ¿Cómo? Durante los años posteriores, en específico durante el año 2017 y 2018, me dediqué a realizar entrevistas en las regiones de Italia en donde la presencia de mexicanas fuera más relevante. De este modo, realicé alrededor de 50 entrevistas, más o menos, en las regiones de Lazio, Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna, Sicilia, Cerdeña, Toscana, Piemonte y Campania, llegando sobre todo a las principales ciudades donde estaban estas mujeres que Lazio, Lombardía, uno piensa inmediatamente en Roma y en Milán, pero también había muchas ciudades pocas conocidas e incluso pequeños pueblos. Durante las entrevistas surgió que la mayoría de estas mujeres afirmaba haber migrado por amor. Las entrevistas eran de carácter cualitativo, lo cual significaba desde el punto de vista de la investigación concentrarse en quiénes eran estas mujeres, de dónde venían, qué edad tenían, qué ocupación tenían en México versus en Italia. Era común que muchas de ellas, ante la imposibilidad de convalidar títulos de estudio, se encontraran desempleadas o realizando trabajos que no estaban relacionados con sus estudios, lo cual las ponía en una situación automáticamente marginal. ¿Qué emerge a partir de estas entrevistas? Lo primero que sale a la luz es la deconstrucción de una serie de mitos y pongo varios ejemplos. El primer mito con el que me encontré, no solo a nivel de la investigación, sino a nivel social y con otros colegas de la universidad. Cito el mito. Se trata seguramente de mujeres que buscan mejorar su situación económica casándose con hombres europeos. Este mito se construye muy fácil porque la mayoría de las mujeres entrevistadas conoció a sus parejas en Europa y no en México como comúnmente se pensaba. Las mujeres no fueron traídas a Europa, ¿no? Que es otra narrativa que se construye muy comúnmente en torno al amor y a la migración, que las mujeres no tienen voluntad o agencia y son traídas casi contra su voluntad a Europa. En este caso de la migración mexicana en Italia, la mayoría de ellas incluso gozaba de un capital económico y cultural mucho mayor al de sus parejas, motivo por el cual son ellas las que migran. Y cito un extracto de una entrevista que realicé. Mi marido es policía de tránsito. Él no hubiera podido hacer nada en México. Yo soy psicóloga y aparte soy fotógrafa. Era más fácil que yo me moviera. Cierro la cita. De Norma, 33 años, que en Piemonte. Los nombres obviamente son cambiados y por razones de ética y anonimato. Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, muchas de ellas no encuentran trabajo por distintos motivos. La convalidación de títulos es una de ellas, pero también se han enfrentado a situaciones de discriminación y racismo, falta de apoyo de sus parejas o incluso el contexto en que se hallan. Como mencioné anteriormente, no todas están en ciudades, sino en pequeños pueblos. Muchas de ellas van a vivir a la casa de familia de sus maridos en pequeños pueblitos alejados de la metrópoli, en donde la realidad social que enfrentan es mucho más reducida en cuanto a las oportunidades a las que podrían tener acceso. Otro mito al que comúnmente se enfrenta este tipo de fenómeno es la violencia. ¿Por qué digo mito? Porque quiero explicar mejor esto. En las entrevistas emergen imaginarios que se tienen de México hacia Italia y de Italia hacia México. Uno que era muy común es que el machismo es una cosa exclusiva de América Latina y que en Europa no se encontrarían con hombres violentos y situaciones de desigualdad.
Lamentablemente, muchas de estas mujeres se encuentran en situaciones de violencia física, psicológica y simbólica. Es decir, en una suerte de aceptación, una situación desequilibrada que así es. A esto me refiero con violencia simbólica. Una aceptación del dominado y del dominador, en donde la situación parece que se equilibrara. Y hago una cita de otro extracto de entrevista. Yo no tengo llaves de la casa. ¿Para qué? Acá no tengo amigos ni familia. Si quiero pasear, es mi esposo que me lleva y me trae. Él también se encarga de comprar la despensa porque yo no hablo italiano. Me quedo en la casa todo el día, pero está bien así. Milán es una ciudad grande y peligrosa, dice Adela, de 30 años, que vive en Milán. En ese sentido, podemos decir que estamos frente a una suerte de migración invisible, en donde al tratarse de una migración altamente cualificada, con documentos en regla para residir en el país, pareciera que estas mujeres no deberían de tener ningún tipo de problemática. En cambio, hemos visto que no es así. Después hay otros casos de violencia psicológica e incluso física que ha sido muy difícil documentar y visibilizar a los ojos de la sociedad y de las autoridades. Y digo de la sociedad porque ante la sociedad italiana es muy difícil, ¿no?, manifestar que una mujer extranjera es maltratada por su marido. Y en cuanto a la sociedad mexicana, ellas tendrían que explicar: vine a Europa, me casé con un italiano, sufro de violencia física, me quiero divorciar, me quiero regresar a México, y se vuelve una verdadera problemática a nivel de familia y movilidad, otra vez por el proyecto en el que se invirtió tanto para realizar familia, matrimonio, etcétera. Y esto nos pone de frente al tercer mito, que es el de las instituciones. Frente a un fenómeno de migración tan particular como la migración por amor, hay mucha desinformación sobre lo que pueden y no pueden hacer las instituciones, tanto italianas como mexicanas. Muchas de las mujeres migrantes por amor, cuando se hallan en situaciones extremas, acuden a las embajadas y a los consulados sin saber muy bien a qué tienen derecho o bien qué pueden hacer las instituciones en relación a temas como expatriación de menores, divorcios y sobre todo temas de violencia. Ha habido casos en la embajada mexicana donde se presentan nuestras paisanas explicando en modo desesperado que se encuentran en una situación de violencia psicológica, física, donde están involucrados menores de edad, y muchas veces estos menores de edad ni siquiera han sido registrados como mexicanos, o el matrimonio no ha sido registrado ante la embajada mexicana solo en Italia, y ahí se vuelve muy difícil que las instituciones puedan tener algún tipo de injerencia para realmente poder hacer algo en concreto. ¿Qué nos queda por hacer? La migración por amor, como he mencionado anteriormente, puede consolidar sin duda una situación de dependencia entre las parejas y traducirse en episodios de violencia y o riesgo para las mujeres mexicanas que migran por amor. Con este tipo de investigaciones que hacemos en el área de las ciencias sociales, sociólogos y antropólogos buscamos proponer una acción transversal que asesore a las parejas mixtas y proponga soluciones en el seno de asociaciones que se ocupan de mujeres víctimas de violencia o en situación de precariedad. La divulgación de derechos y obligaciones desde la administración pública a las parejas mixtas en proceso de casarse puede incidir de manera notable en las políticas públicas que se encargan de la migración. Como mencionaba anteriormente, este tipo de migración se ha vuelto invisible porque las mujeres entran con un estatus aceptable a nivel social, tienen documentos, entonces significa que son regulares en el país que las hospeda, en este caso Italia. Vienen a casarse, entonces en teoría tienen una familia que las puede, ¿no?, contener y apoyar y soportar. La realidad es que cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pierden todo de golpe. Y las asociaciones muchas veces no son capaces de acoger este tipo de casos en donde hay mujeres que se encuentran en situaciones
peores que estas, ¿no? En las entrevistas emergía muchas veces que decían, como yo tengo un doctorado, no tengo manera de comprobar la violencia que sufro en casa, me decían, tu caso no es relevante para nuestra asociación, que tal vez está en casos terribles con mujeres en situaciones de calle, etcétera, etcétera. Es muy interesante las preguntas que deja en el aire este tipo de migración por amor. Por ejemplo, nos hace pensar la infinita posibilidad que existe ante la movilidad hoy día, ¿no? Por años los estudios migratorios clásicos se concentraban solo en un tipo de migración muy orientada hacia lo masculino, la migración por trabajo, la migración económica, la migración forzada, y no se pensaba en otro tipo de motivaciones como la parte emotiva o sentimental y sobre todo la parte de género, cómo las mujeres podrían sentirse motivadas para migrar o no y por qué, cuáles eran sus motivos, cuáles eran sus razones. Otra pregunta que surge a partir de este tipo de investigaciones en relación al amor y la migración es las posibilidades de relacionarnos que tenemos hoy día. El amor ha sido un tema de interés de las ciencias sociales desde siempre, la filosofía, la literatura, la antropología, y la sociología, obviamente, nos han dado mucha luz respecto a cómo podemos relacionarnos en esta época globalizada, en esta sociedad globalizada, donde tenemos muchas más alternativas de las que teníamos anteriormente, muchas más opciones, pero también tenemos muchas más complicaciones respecto a una relación amorosa, en este caso una relación amorosa bicultural. Con las parejas biculturales se vuelve muy interesante el poder estudiar en una especie de microlaboratorio roles de género, sexualidad y modelos tradicionales de familia o de pareja que han regido por décadas las sociedades o las metrópolis, ¿no? Cómo funciona el amor o la familia, o el rol de género en la sociedad. Y sobre todo ahora, en un momento en el que estamos pasando por tanta efervescencia con los movimientos sociales, el feminismo, la discusión sobre lo que significa ser hombre, mujer, lo que significa ser madre, creo que es un tema de vital importancia y que tenemos que seguirlo estudiando en este contexto donde cada vez somos más colegas interesados a profundizar y analizar este fenómeno. Muchísimas gracias. Paso a continuación, con mucho gusto también, a presentar al segundo de los panelistas de esta 12ª edición del Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se trata del doctor Jordi Roca Girona, de la Universidad Rovira i Virgili de Cataluña, España. Él es licenciado en Historia General y Geografía por la Universidad de Barcelona. Es doctor en Antropología por la Universidad de Barcelona y es catedrático de Antropología Social del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de género, la sexualidad y el amor, así como en diversas cuestiones relacionadas con la memoria biográfica, la etnografía y los estudios organizacionales. El doctor Roca ha participado en una treintena de proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional, siendo investigador principal en 10 de ellos, entre los cuales 4 proyectos del Plan Nacional de Investigación Técnica en Innovación de España, de forma continuada desde el año 2006 sobre migraciones amorosas y parejas binacionales. Ha publicado el doctor Roca medio centenar de artículos académicos y cuenta con unas 60 publicaciones más en forma de libros y capítulos de libros. En el año 1993 obtuvo el Premio Nacional de Antropología, Premio de Investigación sobre Artes y Tradiciones Populares Marqués de Lozoya, del Estado español, otorgado por el Ministerio de Cultura,
por su investigación publicada posteriormente bajo el título De la pureza a la maternidad, editado por el Ministerio de Cultura en el año 1996. Sus dos últimos libros son Rethinking Romantic Love, de Cambridge Scholars Publishing 2015, y Amores Lejanos, de la editorial Bellaterra, del año 2016. El doctor Roca ha realizado estancias de investigación y colaboración en diversas universidades mexicanas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el CIESAS, la Universidad de Quintana Roo, también universidades brasileñas como la de Campiñas, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la de Río Grande do Norte, y también en los Estados Unidos como la Universidad de Berkeley en California o el Instituto Universitario de Lisboa, la Universidad de Villarreal en Portugal y la Universidad de Pereira en Colombia, entre otras. Estoy muy agradecido con usted, doctor Roca, por haber aceptado esta invitación. Su experiencia y la vastedad de temas que ha abordado enriquecen mucho este panel. Lo escucharemos con gran interés. El tema sobre el que voy a platicar será sobre un tipo de migración que hasta hace poco era prácticamente desconocida y que yo he titulado, cuando me refiero a ella, la denomino migración o migraciones en plural por amor. Cuando empecé a trabajar sobre esta temática y empecé a publicar algunos primeros artículos, las revistas académicas se quedaban un tanto estupefactas por el hecho de que yo hablara de que había una migración y por tanto unos y unas migrantes cuyo motivo principal, no digo que único, pero principal para realizar el proceso migratorio era precisamente el amor, el emparejarse con una pareja que habían encontrado o que habían buscado en otro país, en otro lugar y que por tanto eso implicaba un movimiento, una movilidad que denominamos migraciones por amor. Bien, ¿por qué esto sorprendía no solo a las revistas académicas, sino incluso en mi entorno académico habitual? Pues básicamente porque desde hace mucho tiempo el término migración se ha connotado mucho como un proceso de índole exclusivamente o casi exclusivamente económica. Es decir, la migración se entiende como el proceso que realizan unas personas que viven en determinadas condiciones caracterizadas por, sobre todo, la falta de trabajo o unas condiciones materiales de existencia pues precarias y que lo que hacen es un proceso migratorio para ir a otro lugar en donde las expectativas de tener un mayor nivel de vida, de tener trabajo, etcétera, etcétera, pues pueden ser mayores que el lugar del que provienen. Por tanto, no se contemplaba apenas otro tipo de migración que no fuera una migración económica y, además, una migración fundamentalmente masculina. ¿Por qué? Porque también, tradicionalmente, la esfera económica, la esfera productiva, era una competencia asociada fundamentalmente a los hombres. Entonces, quienes migraban eran básicamente los hombres en busca de trabajo y, digamos que, mujeres e hijos iban de alguna forma, de manera secundaria, siguiendo al marido. Bien, entonces, a partir, sobre todo, de los años 90 del siglo pasado, en el marco del proceso de globalización, de la aparición de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, y en general del aumento de la movilidad en todos los sentidos, podríamos decir que por tierra, aire y web, es decir, aparecen pues muchos vuelos, incluso con condiciones económicas para viajar que permiten el hecho de moverse, y después aparece obviamente Internet, aparece todas las relaciones virtuales que a un golpe de clic pues uno puede estar conectado con cualquier parte del mundo, ¿no? En ese contexto es cuando emergen y cuando alcanzan
una relevancia realmente importante las llamadas uniones mixtas o uniones binacionales o uniones transnacionales o interculturales, que refieren a aquellas parejas formadas por dos miembros de nacionalidades distintas. Como digo, esto eclosiona y empieza a tener una importancia numérica importante, sobre todo a partir de finales del siglo pasado, de la última década del siglo pasado. ¿Quiere decirse que antes no existían parejas, matrimonios entre personas de diferentes nacionalidades? Pues no, rotundamente no. Es decir, parejas en que uno de los miembros pertenece a una nación o a una etnia o a una cultura distinta del otro miembro han existido toda la vida, con periodos de mayor número y otros de menor número, pero siempre han existido. Pero lo que sí que es cierto es que es en esta época que denominamos de forma genérica globalización cuando esto se hace de realmente importante. Pero históricamente siempre ha habido matrimonios de este tipo y que siempre se han caracterizado también porque cuando estamos hablando de parejas heterosexuales, que hasta hace poco pues era la pareja no mayoritaria, sino incluso la única reconocida y reconocible, la característica es que estos matrimonios que históricamente ya habían sido binacionales, en ellos los hombres son los que se mueven, los que hacen un ejercicio de movilidad para buscar mujeres, pero normalmente son las mujeres las que acaban migrando para ir a formar pareja con el hombre en el país de origen del hombre. Es decir, los hombres se mueven para buscar la pareja, pero las mujeres se mueven para conformarla. Y esto es un hecho histórico y que también en las actuales migraciones amorosas acostumbra a pasar. Este proceso que, como digo, en la década pasada empieza a tener relevancia e importancia, ha creado lo que algunos académicos han denominado las rutas globales de búsqueda de cónyuge o de búsqueda de pareja. Unas rutas globales que fundamentalmente se caracterizarían por la movilidad de hombres del que podríamos llamar norte global, es decir, el occidente europeo, Norteamérica, Asia-Pacífico, las regiones y países de Asia-Pacífico, que irían en búsqueda de mujeres del sur global que fundamentalmente procederían del Caribe, de algunos otros países latinoamericanos, del este de Europa y del sudeste asiático. Es curioso que, en cierta manera, este movimiento, estas rutas globales de búsqueda de cónyuge concuerdan bastante con las llamadas rutas del turismo sexual. No necesariamente al 100%, pero sí de manera bastante aproximada. No voy a entrar en detalles en esto porque en el fondo puede ser una casualidad, pero como veremos quizás no es tan casual. Y con esto no estoy diciendo que una búsqueda sea igual que la otra. Son objetivos y son motivaciones distintas. En el caso español, que es el que yo he estudiado fundamentalmente, aunque evidentemente lo hemos comparado y contrastado con otros estados, en el caso español, por ejemplo, la relación entre hombres españoles que buscan y realizan una pareja con mujeres extranjeras y las mujeres españolas que hacen el mismo procedimiento con hombres no españoles o extranjeros, es una proporción de 60 a 40, es decir, del total de matrimonios mixtos o binacionales que se han realizado en España a partir del año 1996. ¿Y por qué digo 1996? Porque antes de 1996 no había matrimonios de este tipo. No, sencillamente que el Instituto Nacional de Estadística español y otros en otros países, en el caso español, no empieza a tomar datos y a publicar datos sobre matrimonios mixtos hasta el año 1996. Esto es un indicador indirecto de que es a partir de este momento en que este tipo de matrimonios o de parejas empieza a tener
una cierta relevancia estadística, razón por la cual el Instituto Nacional de Estadística pues empieza a recogerlos año tras año. Bien, pues de todo el número de años que tenemos desde el 96 hasta la actualidad, fundamentalmente la proporción ha sido siempre de 60-40, es decir, de cada 100 matrimonios, 60 corresponderían a uniones entre un hombre español y una mujer no española y 40% serían de una mujer española con un hombre no español. Esto sucede en España, pero esto sucede prácticamente en casi todos los países de lo que podríamos llamar el norte global. Es decir, las estadísticas de otros países europeos como Italia, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, pero también de otros países del que he denominado, del que se denomina norte global, como el caso de Japón, por ejemplo, o el caso de Estados Unidos, pues normalmente esta diferencia porcentual acostumbra a rondar sobre estos índices que acabo de señalar. Bien, esto en términos generales. Es también interesante ver si hay algún tipo de resultado numérico que nos permita conocer dónde, en qué lugares, más allá del sur global que he reseñado anteriormente, en qué países en concreto o de qué países en concreto proceden las esposas de hombres españoles que no son españolas y los esposos de mujeres españolas que provienen de fuera de España. ¿Por qué? Pues básicamente porque al estudiar las estadísticas de estas procedencias nos dimos cuenta que la geografía del amor y del deseo de hombres y mujeres españolas era sensiblemente diferente en un caso y otro. Algunos autores, en realidad, apuntaban entre las razones por las cuales los matrimonios mixtos o binacionales a finales del siglo pasado empiezan a ser importantes, además de las razones que ya señalé al inicio, que tienen que ver con el proceso de globalización, con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y con la movilidad en general que aparece desde finales del siglo pasado, muchos autores hacían un tipo de planteamiento algo más sencillo y decían, bueno, en realidad esto es consecuencia del aumento de la migración. Y es cierto que a finales del siglo pasado también aparece de manera importante un aumento de la migración internacional. Pero al analizar los matrimonios, la procedencia de los cónyuges de parejas españolas que no son españoles ni españolas, nos dimos cuenta que las nacionalidades, como decía, ofrecían una geografía del amor y del deseo distinta para hombres y mujeres españolas. Y además, las nacionalidades que aparecían como que mayormente se casaban con unos y con otras, no se correspondían con las nacionalidades que aportaban un mayor número de personas migrantes. Esto lo que nos viene a señalar es que en este proceso de búsqueda de mujeres y de hombres de una nacionalidad distinta, funcionan otros parámetros distintos de lo que sería la realidad demográfica migratoria de un país determinado. En el caso español, por ejemplo, nos encontramos con que los hombres españoles fundamentalmente se unen, forman pareja extranjera con mujeres en general, de América, en el 62% de los casos, de Europa del Este, en el 27% de los casos, y de África, en el 9% de los casos. En términos de nacionalidades, los principales países de donde procederían estas mujeres serían países como Brasil, como Colombia, como Rusia, como República Dominicana, etc. En términos, digamos, numéricos. En el caso de las mujeres españolas, como decía, la geografía es un tanto distinta, porque ahí encontramos que todavía América sigue siendo el principal proveedor de hombres no españoles que se casan con mujeres españolas, pero mientras que en los hombres la procedencia americana era del 62%, en el caso de las mujeres
de las mujeres españolas que buscan hombres en América es el 38%. En el caso de Europa representa el 35%, pero se trata de hombres europeos del oeste, mientras que las mujeres europeas que se casan con españoles serían del este. Y en el caso africano, las mujeres que se casan con hombres africanos son constituyen el 23% de todos los matrimonios mixtos, un índice muy superior al de las mujeres africanas que se casan con hombres africanos. Podríamos decir, simplificando un poco, que los hombres españoles buscan mujeres de este a oeste, mujeres del este de Europa y mujeres de América que estarían al oeste, mientras que las mujeres españolas más bien buscan hombres de norte, hombres de la Europa occidental, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, y hombres africanos que estarían en el sur. Bien, esta sería una radiografía genérica, pero creo que hay algo interesante también que debemos señalar y que hemos estudiado, que serían las motivaciones que puede haber detrás de estos hombres y de estas mujeres que forman pareja con personas de otras nacionalidades. La opinión pública y los medios de información o desinformación a veces, ¿no? Sobre todo al inicio de la aparición de estas parejas en España, tenían una explicación realmente sencilla y una explicación que podríamos calificar de muy tópica, estereotipada y realmente estigmatizante hacia estos matrimonios. Se consideraba que estos eran matrimonios que no eran tales porque en realidad era un tipo de matrimonio llamado por interés. Es decir, la migración del cónyuge extranjero que viene del sur global y que se casa o se empareja con un cónyuge del norte global, sea España, sea otro país europeo, de América del Norte o de Asia-Pacífico, se entiende como una forma de optimizar el proceso migratorio saltándose las leyes de migración, porque el hecho de emparejarse con un cónyuge de un país del norte global, en la mayoría de países supone ventajas a la hora de establecerse en el país de destino. Esto es relativamente cierto, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres latinoamericanas que se casan con hombres españoles, que serían las mayoritarias, por ejemplo, o de los hombres latinoamericanos que se casan con mujeres españolas, el beneficio de casarse con un español era prácticamente solo de que en lugar de tener que esperar 2 años para pedir la nacionalidad, con 1 año ya podían pedirla. Es un beneficio bastante pírrico como para casarte con alguien que se supone que no amas y que solo te casas para conseguir la nacionalidad, ¿no? Bien, entonces, evidentemente esto ha sido un elemento muy a tener en cuenta a la hora de tratar la temática de los matrimonios mixtos. Esta conceptualización social, este imaginario social que ve a estas parejas como parejas que lo que hacen es una especie de transacción económico-instrumental, es decir, en el caso, por ejemplo, pues de un hombre español, siempre la pareja tópica es un hombre español mayor de 40 años, poco atractivo físicamente, que se empareja con una mujer, pues pongamos brasileña o colombiana, como hemos dicho, que serían países de los punteros en la aportación de mujeres que se casan con hombres españoles, pues joven, espectacular, la mulata gustosa de que se habla, etcétera, etcétera, y que pues intercambiarían un hombre que en su país no encontraría jamás una pareja de esta naturaleza, de juventud, de belleza, etcétera, lo que hace es proporcionar la cobertura para que esta mujer tenga una ventaja migratoria, y en el caso de las mujeres pues sería esta ventaja la que le haría que no le importara casarse o emparejarse con un hombre manifiestamente mayor y de poco atractivo físico. Bien, esta es la idea que
supuraba entre la opinión pública, no solo española, sino de muchos países en donde el fenómeno de las parejas mixtas era importante. Evidentemente, cuando desde las ciencias sociales analizamos cualquier fenómeno social, como es este, y especialmente desde las ciencias sociales que trabajamos con metodología cualitativa, y es el caso de la antropología, lo primero que intentamos hacer es basarnos en una premisa que de tan sencilla parece muy obvia, pero que pocas veces se utiliza, que es la de escuchar a las personas que están precisamente, a los actores sociales que forman parte de este fenómeno que estudiamos. Y en este caso, nosotros nos dedicamos a entrevistar, hicimos como más de 200 entrevistas cualitativas en profundidad a hombres y mujeres que formaban parte de parejas binacionales. ¿Y qué es lo que preguntábamos? Pues preguntábamos sobre las motivaciones y las expectativas de casarse con una persona de otra nacionalidad, los problemas que esto podía conllevar, las formas que utilizaron para conocer a estas personas, para conocer personas de un determinado país o de otro, por qué elegían personas de determinados países y no de otros, y después cómo resultaba la convivencia, porque al final la convivencia no deja de ser un reto en el sentido de que estamos hablando de parejas que vienen ya con una socialización, con una mochila cultural de sus respectivos países y que tienen, por tanto, que negociar. Pero esto no necesariamente es algo negativo. Es decir, esto hemos visto muchísimos casos en que es un reto que incluso es apasionante, en el sentido de que se produce un proceso de intercambio de ideas, de maneras de hacer, y que a veces resulta apasionante, resulta entusiasta y, por tanto, puede tener también consecuencias positivas. Evidentemente, en otros casos, pues se producen desencuentros, se producen confusiones que son producto de maneras de hacer distintas, de origen cultural, etc., ¿no? Bien. Entonces, lo que es interesante es darse cuenta de que una cosa es decir, ¿por qué la opinión pública tiene o mostraba cierto recelo? Pues básicamente por varias razones, pero una de las razones era esta idea de que estos matrimonios no eran matrimonios auténticos porque no estaban fundados en el amor. Bueno, en realidad el mito del amor romántico lo que está diciendo es que un matrimonio los cónyuges, y eso lo distingue del matrimonio prerromántico, los cónyuges deben poder elegir a quien quieran y que en realidad cuanto más desigual es un matrimonio, los miembros de una pareja, digamos, más amor romántico puede que haya ahí, porque en general lo que se daba y se sigue dando en los matrimonios prerrománticos era buscar la igualdad de los cónyuges. Una persona sabía que debía casarse con personas de su misma condición económica, condición educativa, condición social, etc. Edad, es decir, los matrimonios disímiles a nivel de edad también han sido históricamente muy estigmatizados, y entonces este es un matrimonio desigual, pero es que aunque el matrimonio romántico lo que favorece es la libertad de elección, y de hecho cuanta mayor diferencia parecería que habría más libertad, en el fondo seguimos pensando que la gente tiene que casarse con iguales. Y esto es algo que en un matrimonio mixto o en una pareja mixta la sociedad entiende que no ocurre. Y lo entiende a veces de manera equivocada, porque cree que el miembro de la sociedad del norte global cree que esa persona que viene del sur global es una persona que tiene todos los estigmas del migrante económico, pobre, con bajo nivel de educación, desesperada, que lo que quiere es ir a un país donde tener un mayor nivel de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual tampoco es cierto, porque hemos conocido muchas parejas mixtas en España en que el cónyuge extranjero, especialmente las mujeres, tenían mayores niveles educativos que sus cónyuges españoles, por ejemplo. Y por tanto, esa idea de que son personas que son desiguales por abajo en relación a los cónyuges del norte global es bastante una ligereza e incluso un dato erróneo que no responde a la realidad estadística que hemos podido comprobar.
Bien, lo cierto es que este tipo de matrimonios, como digo, empezaron a crecer desde finales del siglo XX, desde el año 96 tenemos datos, y alcanzaron su punto álgido sobre el año 2009, y a partir de aquí, dentro del marco de la crisis económica del 2008, empieza a descender un poco el número, pero sostenidamente, es decir, no es que desaparezcan, pero digamos que empezaron a descender y ahora estamos en un punto pues más o menos estable, que si no recuerdo mal, pues los matrimonios binacionales en España cada año suponen, no sé la cifra exacta, pero yo diría que rondan el 14%, el 12, el 14% del total de matrimonios o de parejas que se realizan en el Estado español. Es decir, creo que el análisis, el conocimiento sobre este tipo de matrimonios, además, resulta tremendamente interesante por muchas razones. Porque estos matrimonios binacionales finalmente acaban dando lugar muchas veces a familias mixtas, a familias binacionales, cuando tienen hijos, etc. Y ahí vemos como en un pequeño laboratorio estas familias mixtas constituyen, y estas parejas mixtas constituyen un pequeño laboratorio en el que podemos ver las relaciones interculturales de una manera microscópica, pero también con mucha profundidad. Es decir, podemos ver cómo se realizan procesos de adaptación, procesos de negociación, procesos de apropiación cultural, procesos de hibridación y de mixtura, un componente muy típico de la posmodernidad. También cómo es un proceso, en cierta manera, que puede desembocar en la creación de una identidad plural, cosmopolita, transcultural, y por tanto pueden ser, digamos, núcleos cuyo estudio nos permiten ver cómo funcionan procesos que también se dan a nivel global, pero que de alguna forma son menos visibles. Y por tanto, además, se trata de parejas y se trata de familias que en el futuro probablemente van a ir creciendo, van a ser cada vez más numerosas y que por tanto el conocimiento de lo que sucede en este microcosmos de las parejas mixtas y de las familias mixtas constituye todo un reto apasionante para ver cómo se producen estos procesos de contacto intercultural y de realización de proyectos en el marco de unidades formadas por personas que han sido socializadas en valores, en comportamientos, en ideales, etcétera, que a veces son diferentes, pero que el hecho de ponerlos en contacto y de negociarlos, pues constituye, creo, una apuesta enriquecedora o que puede resultar muy enriquecedora de cara al futuro. Cierro presentándoles a otra gran panelista con mucha larga experiencia en este sensible tema, así que paso a decir brevemente qué es lo que ha hecho durante su destacada carrera la doctora María Catarina Chitolina Zanini de la Universidad Federal de Santa María en Brasil. Ella es profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales de la misma Universidad Federal de Santa María, es antropóloga, investigadora y profesora permanente del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Desde el año 2012 es investigadora del programa del Consejo Nacional de Desarrollo de Brasil. Ha investigado procesos migratorios históricos y contemporáneos en sus diferentes dinámicas. Actualmente, la doctora está estudiando a los ítalo-brasileños que viven en Italia. Ella tiene publicaciones en revistas científicas internacionales y muchos capítulos de libros y libros enteros sobre este y otros temas. Es miembro del MIGRAD de la Universidad Federal de Santa María de Brasil y de la Cátedra Sergio Vieira de Mello de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Brasil. Doctora, igualmente le estoy muy reconocido por haber aceptado
esta invitación y la escucharemos con mucho interés. Muchas gracias. Gracias por la invitación a estar con ustedes aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. Pido disculpas por los errores que pueda cometer en el idioma español. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes algunos de mis conocimientos sobre los procesos de desplazamiento. Cuando pensamos en la humanidad en un sentido ampliado, podemos decir que el movimiento, las movilidades, han estado presentes por diferentes motivos a lo largo de la historia. El ser humano es un ser en movimiento, dice la música de Drexler. Para esta conferencia hablaré más sobre migración. Cuando hablo de migración me refiero a las múltiples situaciones en las que se puede vivir esta condición a nivel mundial, atravesada con cuestiones de clase, género, raza, etnia, religión, generación y otras más. ¿Cómo pensar los procesos migratorios? Me inspira un autor, el sociólogo argelino, que se llama Abdelmalek Sayat. Él hace parte de la Academia de la Sociología Francesa, es argelino. Para Sayat, la migración como un hecho social total debe ser comprendida como un fenómeno ampliado. En ese sentido, la sociohistoricidad de estos migrantes, el cuerpo de las personas en movimiento, como las construcciones sociales y una subjetividad que atraviesa las fronteras creadas, debe ser observada mucho más allá y también dentro de los estados nacionales, que son aquellos que que clasifican a los individuos como migrantes. El migrante comienza a existir cuando atraviesa un espacio que desde el punto de vista de su pertencimiento no hace parte. Para Sayat, debemos mirar tanto los contextos de salida como de llegada. ¿Qué mundos son esos? ¿De dónde parte y de dónde llega? Para ello también la migración es una doble ausencia, porque el migrante estando aquí y ya no está aquí en allá, es un ausente en muchos espacios, subjetivamente y objetivamente. En este sentido, la literatura más reciente sobre transnacionalismo también es muy interesante, ya que nos refiere a las múltiples pertenencias que los individuos se dejan experimentar en el proceso migratorio. En ese sentido, debemos pensar la diversidad de las poblaciones, de los grupos, de los individuos también. Cuando pensamos en las movilidades, tenemos también que pensar los movimientos de fixeja y de tránsito. También se puede pensar, como se observó mucho durante la pandemia, los contextos de inmovilidad. Estos contextos históricamente son diversos. Son también atravesados por cuestiones de clase, de género, de generación y otras. La década de 90 del siglo pasado, con el visible proceso de globalización, llevaron al surgimiento de nuevas formas y motivos para la movilidad humana, que no habían sido percibidos desde el punto de vista, hablo aquí de las ciencias sociales, discutidos hasta entonces. Y las migraciones también asumieron otros ejes de análisis. Con el mundo interconectado, la reducción de las barreras entre los estados y los avances tecnológicos se hizo posible estar aquí y allá. Nina Glick-Schiller argumenta que la migración demuestra ser un proceso transnacional importante que refleja y contribuye
a las configuraciones políticas actuales de la economía global emergente, destacando así la posibilidad de una antropología transnacional y debido al renovado interés del área por los fluxos de cultura y población, transforma la categoría inmigrante en transmigrante. En efecto, la palabra transnacional forma parte de ese escenario global, en el que dejar un entorno por otro en términos físicos no significa dejarlo, porque las personas están con las nuevas tecnologías de comunicación en múltiples espacios, los presenciales, los virtuales. Una otra pregunta muy importante que se hace en la teoría social: ¿por qué se migra? Esta puede ser una de las preguntas más difíciles de responder. La primera cuestión que apunto es que ya más debemos generalizar los contextos, las cuestiones migratorias. Observando números y estadísticas, te podría decir que prevalecerían los aspectos económicos. Mas lo que las pesquisas revelan es que son muchas las variables. Sin embargo, existen otras posibilidades, no menos objetivas que la economía, que llevan a individuos y no menos racionales, que llevan los individuos y grupos a migrar. Temas ambientales, políticas, estilos de vida y el amor, como hablaré un poco aquí para ustedes. Yo pienso siempre que es importante reflexionar sobre los procesos migratorios y sobre las escalas de las cuales debemos comprenderlos. Como antropólogo del local, que es donde se hace la pesquisa empírica etnográfica. Mas esto no es suficiente. Debemos comprender los contextos locales al interno de los contextos regionales, de los estados nacionales, los contextos transnacionales, mundiales, en un sentido amplio, hacer esta interconexión entre esas escalas de análisis. Esto es muy importante, porque para comprender por qué un individuo parte de su país en África, por ejemplo, y viene a Brasil, Argentina o México, es importante comprender mucho de estos contextos y también la historicidad de los movimientos sur-sur, por ejemplo. Pienso que el Estado Nacional es una categoría importante para pensar las jerarquías y diversidades en las cuales los individuos ingresan como y serán clasificados como migrantes. Debemos tener en cuenta que los estados nacionales, sus legislaciones, configuraciones y formas de conceptar el nosotros y él son muy importantes, muy persuasivas y muy impositivas. Es en este contexto que todo aquel que llega de otros lugares tratará de insertarse. Es importante también comprender el capitalismo que vivimos hoy. Aunque pienso que ver aspectos más alados, se debe considerar el formato del capitalismo, entender las lógicas de los desplazamientos. Son muchos y variados, no se puede generalizar de ninguna manera. Hay muchas razones presentes en los desplazamientos. Puede ser en temas como, y dice, más objetivos o más subjetivos. Subjetivos y objetivos son relativos, no son absolutos. Y en esta conexión entre ambos que se debe buscar comprender los procesos migratorios, ya sea históricos o contemporáneos. En el capitalismo electrónico, como nos hablan en nuestras cárceles, hay mucho que saber sobre las interacciones que se desarrollan entre los individuos y sus colecciones, tanto personales como virtuales. Las migraciones por amor son un tema muy rico para se estudiar. Como soy antropóloga e investigo en pequeñas escalas, sin olvidar de las mayores escalas como bien, las cuestiones también deben dialogar con las escalas mayores. Junto al fenómeno de la migración por amor,
También hay otros elementos que debemos analizar. El individualismo contemporáneo, que pone los proyectos individuales romántico, que hace la búsqueda por el amor algo muy racional y deseable, la familia como un valor, que hace con que los individuos tengan familias transnacionales, que se observan muy en los contextos de movilidad, la posibilidad de se conectar con los diferentes, sea sentimentalmente, desde el punto de vista humanitario, estilos de vida que se hacen posible a pesar de los contextos de migración, y proyectos personales que también se cruzan en esto, cuestiones relacionales de generación y también temas variados que debemos pensar junto con las nuevas tecnologías de comunicación que hacen posibles estos encuentros hoy también. Pueden crear y mantener relaciones e interacciones sociales aunque a distancia. Aquí hablamos de migraciones por amor entre personas de origen pertenecientes a Estado nacional y diferentes contextos culturales. Eso es lo rico de se pensar en el amor en la migración. ¿Cómo hace este punto de encuentro? ¿Cómo esa afectividad se desarrolla en estos? ¿Cuáles son sus tensiones? Como antropóloga, esas son cuestiones fantásticas para se estudiar. Aunque también me inspiró para comprender estos contextos que estudio ahora entre Brasil e Italia, la socióloga Eva Illos, que nos habla de que la sociedad contemporánea comprende las relaciones afectivas junto con otras cuestiones que muchas veces se cruzan con las cuestiones de consumo y de otras formas que se comprenden. Me gusta también mucho la concepción de cine, cuando nos señala que la sociedad contemporánea hay o comprende el amor también como una posibilidad creativa del individuo, no solo reproducir entre la sociedad, mas de crear algo, una posibilidad nueva de interacciones nuevas. Para ellos, en nuestra sociedad, la idea de consumo está ligada a cuestiones de identidad, a también a las emociones y sus significados. Y esto es importante para se comprender las cuestiones de amor. Segundo Illos, si bien la comunicación por Internet promueve la erosión de las fronteras físicas y permite relaciones que van más allá de los límites establecidos entre países y sus distancias, este contacto de la Internet, al eliminar la fisicalidad, posibilita otras formas de interacción. Y también no se puede decir que no hablen allí cuestiones de clasificaciones, como la apariencia, el gusto. Aquí yo hablo de Bourdieu un poco, el gusto, las cuestiones que también circulan en estos contextos contemporáneos. A la hora de analizar la relación que se establece entre posibles parejas sentimentales o sexuales, debemos considerar aspectos históricos, culturales y también situacionales. En estos términos, en términos económicos, por ejemplo, para iniciar la búsqueda de alguien a través de un dispositivo, necesitamos tener un Internet, un mínimo de tiempo, como dice la autora, disposición y cierta capacidad comunicativa para hacer las interacciones virtuales. Esto nos coloca también en una cuestión de consumo. También se inviste en la apariencia, de cómo se está ante la tela del computador, con la promoción de gastos financieros, de adhesión a servicios y sitios que muchas veces promueven el encuentro entre parejas,
y las aplicaciones de relaciones con el que algunas veces cobran tarifas para los servicios. Todo eso es necesario también de se pensar. En este sentido, Eva Illos afirma que en la novela cibernética también es necesario, novela aquí es un término de la autora, los puntos débiles que aparentemente se ocultan frente a pantallas virtuales. Y desde principios de la década de 90, los sitios de citas, HeHarmony, entre otros, se utilizan, hacen esas alianzas para que las personas se conozcan. Y en este sentido, se puede decir que también es un juego, y aquí son palabras mías, de que se oculta y de lo que se hace aparente en esos aplicativos. Porque tenemos que construir una cierta forma de hablar, de ser, de que nos hacemos comprender. Lo que plantea Illos es que se trata de un mercado de libre competencia, en que aquellos que están más preparados para las reglas de este juego se destacarán mejor. Y en esta disputa hay que adaptarse a lo que se espera. En sus palabras, el proceso de autodescripción se basa en los guiones culturales de la personalidad deseable. Y aquí son los perfiles que se hace posible de crear o en Internet, o de se expresar. Hablo un poco de mi pesquisa cuando un ejemplo ficticio que daré. Una persona que en su país de origen, que sea Brasil, por ejemplo, no puede vivir su orientación sexual. Pero cuando migra, hay una posibilidad de que viva su orientación sexual. Por muchas veces alianzas y contactos que se hacen posibles en un primer nivel por la Internet. Estas son cuestiones muy importantes de se comprender también en las migraciones por amor. Debemos ir além de las concepciones de la familia monogámica, heterogámica, nuclear y otras. Debemos pensar muy alargadamente cuando hablamos lo que podemos llamar de amor. En las redes virtuales se habla de todo unas acciones que para el antropólogo son fantásticas. Primero, o se escribe o se hace ver por la imagen, o se hace el contrario. Primero se hace conocer por la imagen, por el perfil, después se escribe, y después se encuentran físicamente cuando sea posible. Son momentos muy ricos de se comprender. Las tensiones, las cohesiones que se hacen allí, aparentes en este juego, como nos habla ellos. Yo hablo un poco aquí de culturas en ficción también. Uno de los aspectos interesantes a observar en la construcción de parejas transnacionales, familias transnacionales y otras denominaciones son las posibilidades inmensas que encontramos en el campo empírico. Inmensas. Por familia, aquí hablo de algo más grande que el grupo doméstico. Es decir, la familia como valor trascendiendo su formato, que puede ser extensivo, nuclear, homoafectivo, heterosexual, monogámico, poligámico, en fin, tener formatos históricamente y culturalmente diversificados. Como señala Bourdieu, la familia es una ficción, pero una ficción que funciona. En este sentido, cuando miramos a los individuos socializados en contextos diversificados, puede haber tensiones en una pareja. Puede haber tensiones porque se comprenden los papeles de género, los papeles sexuales, la división del trabajo de forma distinta. No siempre el amor trasciende estas cuestiones que son un poco estructurales también. Considerando el modelo cristiano occidental monogámico también, puede haber tensiones y cohesiones. Una persona de un país que es católica, por ejemplo,
conoce una pareja en Italia, por ejemplo, que también es católica. Este punto crea una zona de confort que puede hacer la posibilidad de para más, más dialogada. Algunas de las parejas transnacionales que investigué entre Italia y Brasil tenían en común la religiosidad católica y una perspectiva coincidente de la vida familiar, que hicieron posible incluso desplazamientos definitivos para vivir el amor. Una pareja al país del otro. Interacciones, cuando hablamos aquí de estas migraciones por amor, movilidades, desplazamientos por amor, tenemos que pensar que estas interacciones pueden ser con algún estigma, una marca negativa, si las personas son distintas étnicamente, culturalmente, en su manera de vestir, de hablar, de interagir con los otros en las etiquetas sociales, en las identificaciones. Esto no significa que algunas de estas parejas no pasaron por un proceso de estigmatización y cuestionamientos en sus opciones de matrimonio. Eso se observa así contextos de estigmatización, especialmente en el caso de hombres italianos, en el caso que yo estudié, que se casan con mujeres brasileñas. Esto es porque existen en Italia construcciones racializadas y sexualizadas sobre las mujeres brasileñas, aun cuando se traten de descendientes de mujeres que son descendientes de inmigrantes italianos que fueron a Brasil a finales del siglo XIX y podrían ser identificadas si no hablasen, si no observasen sus distinciones culturales como italianos. En este escenario es necesario mirar a Italia, en el espacio que estudié, como un país en que hay xenofobia, racismo y cuestiones específicas de género y de división de jerarquías en la familia. La cuestión lingüística también es algo a ser observado, porque el antropólogo observa múltiples lenguajes, las lenguajes gestuales, las lenguajes que se observan en las construcciones performáticas y también el idioma que se habla, la capacidad de se hacer comprender y de ser comprendido. Es una cuestión importante que observé en mis pesquisas con las parejas que se construyen y se conocen en la Internet. Que el dominio, la posibilidad de tener una comunicación efectiva es muy importante. En el caso estudiado por mí en el Lazio, en la región de Veneto, en Italia, se observó aprendizaje sobre cómo interactuar con el mundo italiano, principalmente las mujeres que eran nacidas en Brasil, tenían la ciudadanía brasileña y eran culturalmente también se consideran brasileñas, sobre los comportamientos que no son bien vistos de los brasileños en Italia, se ha todo un aprendizaje para no ser estigmatizado por esto. En este sentido, contaba mucho el conocimiento y las habilidades en lenguas, en las vestimentas, la gestualidad, la apariencia, no vestir ropas que no se consideran respetuosas, por ejemplo, en algunos casos. A nivel mundial, según los datos de organismos internacionales vinculados a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, los números aproximados no son hoy tan diferentes, que habría 195 millones de personas móviles en el mundo y refugiados serían 82,4 millones. Según los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en el año de 2020, teníamos 4.215.800 brasileños en el exterior. En Italia, esto serían 161.000 brasileños. En Europa serían 1.325.000. Y Italia es el sexto país de destino de los brasileños. Primero están Estados Unidos, Portugal, Paraguay, Reino Unido, Japón y después Italia. En 2020 se observó, a pesar de la pandemia, que las personas estaban en movilidad.
estavam saindo do Brasil e saindo por questões diversas, políticas, econômicas e diversas, não se pode generalizar. En una investigación virtual que realicé durante la pandemia en los años de 2020 y 2021, observé que las cosas de los brasileños que estaban en Italia habían cambiado. La comida, la preparación de la comida, las preocupaciones con la comida, la rutina doméstica, las familias transnacionales se vieron sin la posibilidad de ir y venir, estaban, no podían visitar los que estaban un poco más viejos. La soledad era una palabra que apareció mucho en esos cuestionarios que realicé de forma virtual. Las cuestiones de trabajo, muchas personas perdieron sus trabajos. Los hijos que no tenían escuela y las parejas tenían ahora los chicos en casa. La ciencia, que se observó que en Brasil había un ataque contra la ciencia y en Italia eran muy respetados donde esas personas estaban. Y eso causaba un poco de respeto a la forma como la Italia estaba tratando la pandemia. La incertidumbre es una palabra que apareció mucho. ¿Qué haremos después de esto? ¿Quién seremos? Y muchos también pensaban en la posibilidad de regreso al Brasil, porque decían que vivir la doença lejanos de sus familias fue una experiencia terrible. Entonces, cuestiones que tenemos que investigar con más profundidad ahora que se puede estar presencialmente con las personas. Para la pesquisadora Jordi Girona, que habla de las familias transnacionales, dice que se identifica un nuevo movimiento mundial que se produce sobre todo en la data de los años 90 del siglo pasado. Se trata de migraciones impulsadas por relaciones transnacionales que se producen a través, la autora llama de la transnacionalización de los lazos de intimidad, que otros autores también trabajan. En sus palabras, la dinámica de la globalidad promovió la alta circulación de personas y las hizo conectarse íntimamente más allá de sus fronteras, al punto de migrar por amor, que se pensen conmigo. Se miran las cuestiones de clase, de género, étnicas, de generación. No es una cuestión fácil, porque el amor puede estar en clases diversas, generaciones diversas, en grupos étnicos y raciales diversos, en contextos diversos, y se hacen esa migración por amor. Hay que haber una lógica cultural que le dé un significado en sus vidas, en sus proyectos de vida, en sus existencias. Viajar largas distancias se hizo más fácil, como dice Girón. En los lazos identitarios, culturales y afectivos se puede, aquí cuando él habla, yo pienso también, muchos brasileños se descubren, yo aquí hablo de mis pesquisas, se descubren brasileños en Italia. En Italia, cuando estaban en Italia, se sentían italianos porque su origen era de los italianos que migraron a Brasil en fines del siglo. Mas cuando están en Italia se perciben brasileños y las cuestiones que en Brasil vivían, la comida, los gustos, la música, sienten mucha nostalgia. Y esto es una cuestión muy importante también de se perceber. Las cosas que se perciben que eran importantes o que comienzan a ser importantes después de los procesos de movilidad, como aquellos elementos que me hacen estar más próximos de la mía tierra de nacimiento, de la mía familia de origen. Un movimiento muy interesante que surgió durante la pandemia es el Love is not tourist, el amor no es turismo. Un movimiento virtual que hizo posible que a pesar de las restricciones de movilidad, de las realizaciones de los estados nacionales, del control de las fronteras sanitarias,
las parejas transnacionales pudieran encontrarse. Eso es, y las formas creativas, como hicieron esto, fue muy rico de se observar, muy rico de se observar en las situaciones específicas. Punto ahora, ¿qué es el amor romántico? Porque cuando hablamos de amor tenemos que pensar que el amor es una construcción. ¿Cómo lo observamos hoy? Con este sentido del que hablamos hoy. Es una construcción histórica, ¿no? Viveros de Castro y Araujo escriben sobre la noción de amor como tradición cultural occidental moderna, a través de que comienza en Occidente a hacer sentido como la trama de Shakespeare, Romeo y Julieta. Según ellos, el amor es una noción en que el lenguaje actual designa una modalidad de afecto, sentimiento, designa también ciertas relaciones sociales. De hecho, el amor, más específicamente el amor romántico, parece ser una opción individual. Pero cuando se mira esto con más profundidad, se observa que eso está en la esfera social, cultural muchas veces. Y eso tenemos que observar también. Es también un fenómeno social, colectiva y presencial. Estructuras de significado cotidianos occidentales hacen eso tener un sentido importante para las personas. ¿No? Porque en el pasado tal vez no vivir un grande amor no hiciera sentido y hoy hace sentido. Tal relación de afecto es algo históricamente muy significativo, como en el caso de Romeo y Julieta, discutido por los autores. Que las familias eran reales, el amor suplantó estas distancias sociales. La expresión love is natural, y aquí estoy hablando de nuevo del movimiento, piensa que el amor es un afecto, una posibilidad, una emoción, aquí son muchos sentimientos, que se puede vivir a pesar de las distancias, de las diferencias de los estados nacionales imponen, que puede ser vivido en nación. Hicieron se puede pesquisar eso en la internet. Hay casos muy, muy ricos de se observar. Y por último, quisiera destacar como pesquisadora, y siempre parto de las premisas de mis pesquisas empíricas, no generalizo y ni hablo de cuestiones que mañana en las mis pesquisas puedo observar de forma distinta que las miro hoy. Para los antropólogos esto es hacer ciencia, la capacidad de que los individuos cambien sus puntos de vista y sus acciones, y que la ciencia, la antropología y nosotros como pesquisadores también. En la pandemia, las personas que entrevisté me hablaban de aspectos que yo no tenía mirado en mis pesquisas anteriores, porque no era el foco de las pesquisas. Mas que en la pandemia las personas querían hablar de aquello. Entonces, el pesquisador también está siempre acompañando la historicidad de los individuos, que es dinámica, cambiante y mucho más rica que las teorías sociales. Por último, quisiera destacar entonces que los procesos migratorios no deben ser generalizados. También es necesario observar las historicidades, el tiempo y el espacio en que se desarrollan los procesos de movilidad, de desplazamiento, como se quiera llamar. Los estudios apuntan a tránsitos preferenciales en los mundos de los afectos, lo que indica que también hay convergencia sobre las expectativas. Se puede decir que las mujeres circulan más que los hombres. En mis pesquisas observé esto, ¿cierto? Y que renunció más a sus proyectos particulares de vida en favor de una relación afectiva, matrimonial o familiar. En este sentido, George Simmel es un autor importante para que pensemos analíticamente
al proponer una alternativa sobre el amor, colocándolo más en las posibilidades de alguna creación social que en una reproducción. Observarlo con un pequeño espacio donde se puede estar más allá de las convenciones, se puede decir así. Seguro que los estudios darán algunas pistas sobre las posibilidades interpretativas de las migraciones y también del amor, y las migraciones por amor, por los afectos, por los sentimientos. Se puede usar palabras diversas. Cuando estamos con las personas en carne y oso, oímos expresiones muy distintas. Eso es también importante. La persona habla de su experiencia, cómo la clasifica en su propia historia y trayectoria de vida. Que eso es lo rico de la antropología. Conocemos personas con nombre, con una voz, con una historia que es única y particular, pero también se puede parecer con de otros. Eso es muy rico de estudiar. Y convido aquí a estudiantes, sea de México o de otros países que están unidos, para que estudien esos temas, comprendan los procesos migratorios, sea con pesquisas cualitativas como has subido, o cuantitativas, que también son muy importantes para que consigamos hacer esta escala de análisis y observar estos elementos, ¿cierto? Y agradezco muchísimo por oírme, por estar aquí, por la invitación. Agradezco muchísimo. Gracias.